El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, ¡feliz domingo! Hoy 16 de julio es, además de ser el Día del Señor por ser domingo, es el Día de la Virgen del Carmen, nuestra patrona de Chile y de la Iglesia de todo nuestro país, celebración que se conmemora con un día feriado en este mes de julio y que este año ha coincidido con ser un día domingo, por lo cual todas nuestras celebraciones religiosas serán en torno a la Virgen del Carmen. Con este cariño filial a la Madre del Señor, Madre de Chile, iniciamos el programa de este domingo. Virgen del Carmen bella, Madre del Salvador, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor. De tus amantes hijos, oye el cantar de amor. Dios te salve María, del Carmen bella flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Junto a ti nos reúnes, nos llamas con tu voz. Quieres formar de Chile un pueblo para Dios. Quieres formar de Chile un pueblo para Dios. Dios te salve María, del Carmen bella flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Somos un pueblo en marcha en busca de tu luz. Guíanos, Madre nuestra, llévanos a Jesús. Guíanos, Madre nuestra, llévanos a Jesús. Dios te salve María, del Carmen bella flor, estrella
Francisco, necesitamos continuamente volver al Santo Altar. En el mes de julio oramos con el Papa para que la celebración de la Eucaristía esté en el centro de la vida de cada católico. La comunión eucarística con Jesús, resucitado y vivo para siempre, anticipa el domingo sin atardecer. La Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana, lleva al encuentro con Dios y el prójimo con el alimento del mismo Cristo que se queda con nosotros y nos envía al anuncio del Evangelio. Este mes, el Papa Francisco invita a rezar para que los católicos coloquen en el centro la celebración eucarística y se viva el encuentro cercano con el Señor. El Santo Padre dedicó una serie de catequesis sobre la Santa Misa. En una de ellas, recordó que la Eucaristía nos lleva siempre al vértice de las acciones de la salvación de Dios. El Señor Jesús, haciéndose pan partido para nosotros, vierte sobre ustedes toda la misericordia y su amor, como hizo en la cruz para renovar nuestro corazón, nuestra existencia y nuestro modo de relacionarnos con Él y con los hermanos. Así exhorta a dirigir la mirada a la cruz de Cristo y en ella contemplada también en el sacrificio de la Eucaristía, encontrar cada día el supremo sacrificio de amor por la salvación de la humanidad, el alimento de su cuerpo y su sangre y su palabra que hace comunión. De allí se comprende que la comunión eucarística con Jesús, resucitado y vivo para siempre, anticipa el domingo sin atardecer, cuando ya no haya fatiga, ni dolor, ni luto, ni lágrimas, sino solo la alegría de vivir plenamente y para siempre con el Señor, que nos hace sus discípulos y testigos de su Evangelio, que en la misa no leemos para saber cómo fueron las cosas, sino que escuchamos el Evangelio para tomar conciencia de lo que Jesús hizo y dijo una vez. Y esa palabra está viva. La palabra de Jesús que está en el Evangelio está viva y llega a mi corazón. Por esto escuchar el Evangelio es tan importante, con el corazón abierto, porque es palabra viva. Se comprende entonces la preocupación del Santo Padre para que los miembros de la Iglesia, cuerpo de Cristo, vivamos la celebración de la Eucaristía como centro de la vida. Sin ella no hay testigos del amor de Dios manifestado en la fracción del pan partido y compartido con sus discípulos. Hoy los bautizados con el compromiso de la vida eucarística son conscientes de que llevando el tesoro de la unión con Cristo en vasijas de barro, necesitamos continuamente volver al Santo Altar, hasta cuando en el paraíso disfrutemos plenamente la bienaventuranza del banquete de bodas del Cordero. Acompañemos al Santo Padre en su oración para que por medio de la celebración eucarística se pueda verdaderamente vivir un encuentro con Jesús y el prójimo, en el caminar de una iglesia en salida que celebra, se alimenta y vive la adoración de Eucaristía. 13 datos poco conocidos sobre los patronos de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023. La próxima Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023, que se realizará del 1 al 6 de agosto de este año, cuenta con 13 importantes patronos. Les compartimos algunos datos sobre estos santos y beatos y sobre su influencia en la juventud. Primero, San Juan Pablo II y los pobres. En el libro El hombre detrás de Juan Pablo II se detalla que mientras Karol Wojtyła, que vivió entre 1920 y 2005, más conocido como Lolek, estudiaba en la universidad, participó en una asociación que apoyaba a estudiantes con dificultades económicas. En una ocasión, sus compañeros colocaron en la puerta de su habitación la frase "Futuro Santo". Segundo, San Juan Bosco y la alegría. Don Bosco, en su adolescencia, tuvo que dejar su casa para trabajar y avanzar en los estudios. Orientó a los compañeros más descuidados y formó la Sociedad de la Alegría.
donde todos tenían que buscar libros y realizar entretenimientos que ayudasen a estar alegres. Los integrantes que producían tristeza eran expulsados. Tercero, San Vicente y los cuervos que lo protegieron. El diácono San Vicente de Zaragoza es patrono de Lisboa y el mártir más antiguo de España. Murió en una persecución a los cristianos y su cuerpo fue entregado a los buitres, pero un cuervo apareció y lo protegió. Se dice que sus restos fueron llevados a Lisboa en un barco y que unos cuervos acompañaron la embarcación, pero otras ciudades también señalan tener sus reliquias como Castres en Francia y Bari, Italia. Cuarto, San Antonio de Padua y de Lisboa. San Antonio de Padua nació en Lisboa, ciudad que acogerá la Jornada Mundial de la Juventud este 2023. En su juventud tuvo muchas tentaciones contra la pureza, pero supo dominarlas visitando al Santísimo. Tras participar en un capítulo general con San Francisco de Asís, se le encomendó una ermita solitaria. Vivía en una cueva y le gustaba realizar los oficios más humildes. Quinto, San Bartolomé y las vocaciones. San Bartolomé, que vivió entre 1514 y 1590, nació en Lisboa. Se le conoce también como de los mártires, por la iglesia donde fue bautizado. Fue dominico y un gran arzobispo de Braga. En el Concilio de Trento lo llamaban docto y religiosísimo prelado. El gran San Carlos Borromeo, patrono de catequistas y seminaristas, lo señaló como un ejemplo que se debía imitar. Sexto, San Juan de Brito y las periferias. San Juan de Brito, que nació en el año 1647 y murió en el año 1693, también nació en Lisboa. A los 9 años era parte de la corte real. Estuvo por morir, pero su madre prometió que si sobrevivía, entonces vestiría como los jesuitas por un año. Se sanó y caminó en la realeza con sotana como si fuera un jesuita en miniatura. Ingresó a la orden y logró muchas conversiones en la India, como la del príncipe Tayada Tewa, a quien le indicó que debía quedarse solo con una mujer. Tadaya obedeció, pero una de las mujeres rechazadas se quejó con un tío de gran poder, quien lo mandó a matar. Séptimo, Joana, una princesa beata. La beata Joana de Portugal, que vivió entre 1452 y 1490, era una princesa e hija del rey Alfonso V. Tuvo muchos pretendientes reales, pero rechazó todos. A sus 20 años quiso vivir solo para Dios e ingresó a un convento dominico, pero no pudo profesar los votos porque su padre y hermanos se oponían. Sin embargo, esto no le impidió servir a los necesitados con el hábito. Octavo, el beato Joao Fernández y la valentía en las misiones. El beato Joao Fernández, que nació en 1547 y falleció en 1570, oriundo también de Lisboa, tenía el sueño de ser un evangelizador jesuita. Siendo un joven novicio, se embarcó a Brasil junto a varios miembros de la compañía. En el camino fueron interceptados por corsarios calvinistas, quienes los mataron. El joven Joao fue arrojado al mar, pero su valiente testimonio permanece. Noveno, Beata María Clara, de una familia nombre a la vida franciscana. La Beata María Clara vivió entre 1843 y 1899. Nació en un palacio cerca de Lisboa y formaba parte de una familia noble. Quedó huérfana a los 14 años. Sintió el llamado del Señor e ingresó a las Hermanas Capuchinas. Posteriormente descubrió que Dios le pedía iniciar una gran obra y fundó a las Hermanas Franciscanas, hospitalarias de la Inmaculada Concepción. Décimo, Beato Pier Giorgio, protector de los necesitados. La familia del Beato Pier Giorgio Frassati
vivió entre los años 1901 hasta el año 1925, era de la influyente burguesía italiana. Él creció con un profundo amor por la Eucaristía y la Virgen, ayudando a los necesitados. Le gustaba escalar montañas e ingresó a la universidad para estudiar ingeniería de minas. Buscó promover y preservar los valores cristianos en la política. En su funeral, las calles se llenaron de pobres y desvalidos que fueron a dar el último adiós a quien tanto los había ayudado. Número 11. El beato Marcel Cayo y la pastoral en el mundo del trabajo. El beato francés Marcel Cayo vivió entre 1921 y 1945. Llegó a ser el integrante de la Juventud de Obreros Católicos porque quería vivir su fe en el mundo laboral. Con la ocupación nazi en el país, fue obligado a hacer trabajos forzados en una ciudad alemana, dejando a su amada novia y familia. Aprovechó esta oportunidad para seguir evangelizando clandestinamente como obrero católico, hasta que fue apresado por la Gestapo. Al final fue enviado al campo de concentración en Mauthausen, donde murió por todos los maltratos recibidos. En el número 12, la beata Chiara Badano y su testimonio de fe durante la enfermedad. Cuando era niña, la beata Chiara, que vivió entre los años 1971 a 1990, tenía una pequeña alcancía. Ese dinero lo destinó a los niños pobres de África y soñaba con un día atenderlos como doctora. Le gustaba jugar tenis, hasta que un día le detectaron un tumor maligno en los huesos. En vez de desanimarse, afrontó la enfermedad con serenidad y alegría, sabiendo que pronto se encontraría con Jesús. Este testimonio de optimismo de su encuentro con Dios impactó tanto que atrajo a cientos de personas, sobre todo jóvenes, en su funeral. Y número 13, el beato Carlo Acutis y la evangelización en Internet. El beato Carlo Acutis también estuvo en Portugal. De hecho, viajó hasta Fátima para visitar el lugar de las apariciones. Tenía la característica de ser algo glotón y hacer reír en la clase, por lo que se propuso controlarse a sí mismo. Se hizo amigo de Rajesh, uno de sus empleados, que era hindú. Carlo le hablaba tan entusiasmado de la fe en Cristo que se convirtió y pidió ser bautizado católico. En el funeral del beato se hicieron presentes muchas personas de escasos recursos, inmigrantes y sin techo, a quienes él había ayudado en secreto. Se hace pública la nómina de participantes en el Sínodo de los Obispos. La Santa Sede ha dado a conocer el elenco de participantes para la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Por Chile asistirán el arzobispo de Puerto Montt, Fernando Ramos Pérez, el obispo auxiliar de Santiago, Carlos Godoy Labraña, y como miembro no obispo, la secretaria general adjunta de la Conferencia Episcopal, Valeria López Mancini. En la presentación participaron el cardenal Mario Grech, secretario general de la Secretaría del Sínodo de los Obispos, Monseñor Luis Marín de San Martín, Osa, y la hermana Natalie Becquat, subsecretarios del Sínodo de los Obispos, y el padre Ricardo Batocchio, elegido como secretario general de la Asamblea Sinodal. Nos hubiera gustado tener más representantes, pero siempre para respetar la dimensión episcopal de la Asamblea hemos tenido que limitarnos. La mayor parte de ellos son los obispos elegidos por las conferencias episcopales, las iglesias iuris y un número de personas, miembros nombrados por el Santo Padre. Lo dijo el cardenal Mario Grech, secretario general de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, este viernes pasado, 7 de julio, al presentar la lista de los participantes en la primera sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se realizará del 4 al 29 de octubre de 2023.
El cardenal Grech también indicó que por ahora la lista no está completa. Faltan los nombres de los delegados fraternos. Además, dijo que de aquí hasta octubre es posible que se den algunos cambios en la lista debido a algunas contingencias personales de los participantes. Asimismo, el purpurado dijo que se ha publicado la lista de la presidencia de la Asamblea Sinodal, de los delegados presidentes, de los 2 secretarios especiales y de los miembros de la Comisión de Comunicación, que se suman al relator general de la Asamblea Sinodal, el cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo. Cabe destacar que los 70 integrantes laicos fueron elegidos por el Papa Francisco de una nómina de 140 personas de todos los continentes, entre ellas 35 mujeres laicas que participarán en el sínodo sobre la sinodalidad con pleno derecho, entre las que se encuentra Valeria López. En entrevista para ADN CELAM, Valeria López expresó su alegría e hizo referencia a la responsabilidad enorme que representa estar en este grupo llevando la voz, en mi caso particular, de los laicos y de las mujeres. La secretaria general adjunta de la Conferencia Episcopal de Chile dice querer llevar a la Asamblea Sinodal una visión muy esperanzada de que es posible ser una iglesia donde las relaciones entre nosotros sean más evangélicas y donde nuestras estructuras sean verdaderamente sinodales. De ahí su insistencia en trabajar para que los procesos en toma de decisión dentro de la Iglesia sean verdaderamente participativos, donde existe un liderazgo que deje de ser identificado con un clericalismo, porque implica también la voz de todo el pueblo de Dios y no solo del clero. Recordando el proceso de escucha del que has participado, señala que me ha permitido ver que hay una sintonía en el pueblo de Dios y que escucha lo que el Espíritu Santo quiere decirle. En este momento, respecto de que esa iglesia que estamos llamados a ser es posible. En ese sentido, destaca que el Papa Francisco, al hacer esta convocatoria, abriendo la participación a no obispos en el sínodo, con derecho a voz y voto, ha querido que esta etapa del camino sinodal, que es la asamblea, sea muy fiel y tenga mucha fidelidad con todo el camino. Según Valeria López, era lógico que si todo este camino que venimos recorriendo fue con la participación de todo el pueblo de Dios, una participación que ha sido muy importante, que fue maravilloso verla en la etapa continental del sínodo. Entonces, lo más justo es guardar esa fidelidad al camino desarrollado y que en la etapa de la asamblea, donde se van a ver los temas y donde va a haber que votar, también se siga con esa misma lógica de todo el pueblo de Dios participando. Desde ahí afirma que el Papa Francisco ha dado un paso y también un paso en coherencia de todo lo que ha sido el camino sinodal, que no podía la asamblea quedar ajena, desperfilada de todo lo que fue el camino recorrido. Monseñor Fernando Chomalí, frente a la corrupción. En la columna de opinión publicada el domingo 9 de julio en Diario El Sur, el arzobispo de Concepción, Monseñor Fernando Chomalí, reflexiona sobre la decepción ciudadana tras los escándalos financieros en Chile, especialmente cuando estos recursos están destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad. Decepción causa en la ciudadanía ver la prensa copada de escándalos financieros que atañen a personeros públicos. Lo más grave es que son dineros destinados a los más pobres y vulnerables de la sociedad. Estos hechos han causado dolor en las personas que trabajan en muchas fundaciones que de larga data prestan un inestimable servicio a la sociedad, especialmente a los más desfavorecidos. Estas instituciones intermedias son leales colaboradores del Estado y no pueden quedar opacadas por aquellas creadas por personas cercanas a quienes ostentan el poder, a cualquier nivel. Toda sombra de amiguismo, nepotismo, tráfico de influencia y favores políticos hace un daño enorme a la fe pública y luego a los mismos que ostentan el poder político, quienes tienen la misión de custodiar el Estado de Derecho y evitar que el poder del más fuerte lo anule o degrade.
Es alentador que entes autónomos como el Ministerio Público y la Contraloría tomen cartas en el asunto, investigando y sancionando a quien corresponda. Hoy, más que nunca, se requiere meridiana claridad, que nadie está por sobre la ley y que el bien común está por sobre el interés personal o de un partido. Detrás de estos hechos y otros que vemos a diario, que suelen estar vinculados a personas que en sus respectivos ámbitos de acción tuvieron poder, está la pregunta sobre la dimensión ética de este. Es más que claro que la conciencia moral de muchas personas está oscurecida o privada de toda virtud, dado el desinterés por las consecuencias que acciones de este tipo generan en las personas y en la sociedad. Toda decisión, por más simple que sea, tiene consecuencias de carácter ético y frente a las que hay que responder. La sociedad, cada vez más consciente de aquello, no está dispuesta a seguir tolerando prácticas que atenten contra el bien común, la dignidad de la persona humana y el anhelo de mayor justicia y paz que anida en el corazón del ser humano. Estos hechos nos obligan a seguir fortaleciendo los derechos inalienables de cada persona, pero al mismo tiempo y concomitante con ello es insistir en los deberes inherentes de cada uno en cuanto ser social. De no ser así, crecerá un gran escepticismo frente al gobierno, sea cual sea, puesto que toda decisión será vista con desconfianza e incredulidad. La inmensa cantidad de votos nulos y blancos en la última elección de constituyentes, así como en la elección de un país en Centroamérica, es un fenómeno que resulta de esta cada vez más instaurada lógica de pensamiento. Los gobiernos y los poderosos son todos iguales. No me hago parte de esta hegemonía, ni cómplice en que las arcas públicas sean un botín del gobierno de turno. A esto solo se responde fortaleciendo la democracia, pero no solamente con mayores controles y puniciones, sino que con una renovada y nueva mirada del valor de la comunidad, del valor de lo público, de la belleza de hacer el bien, porque es lo que mejor describe lo que el ser humano en su insondable misterio es, y que lo hace trascender de sí mismo, encaminándolo hacia la gozosa felicidad de vivir para otros, y no perjudicando al otro. Por primera vez un sucesor de Don Bosco será cardenal. El Papa Francisco anunció recientemente la próxima creación de 21 cardenales, entre ellos el rector mayor de los salesianos, el padre Ángel Fernández Artime, quien se convertirá en el primer sucesor de Don Bosco en recibir este título, en medio de la alegría de su familia religiosa. Tras la proclamación, hecha por el Santo Padre en el Ángelus del domingo pasado, la agencia de noticias salesianas ANS, área de prensa de la congregación, señaló en un comunicado que este nombramiento es un signo de confianza y esperanza, que el pontífice deposita en su superior y en los salesianos. Asimismo, de acuerdo a Vatican News, el mundo salesiano se tornó en un ambiente festivo y los integrantes de la familia salesiana le expresaron sus oraciones y buenos deseos al padre Fernández. Los más jóvenes, por su parte, manifestaron su júbilo cambiando las imágenes de sus estados y perfiles y publicando posts e historias con su rostro y fotos de los mejores momentos vividos con el rector mayor. Es preciso recordar que entre los sucesores de Don Bosco hay beatos, el padre Miguel Roa y el padre Felipe Rinaldi, y muchos otros que colaboraron de cerca con el Papa, la Curia y los obispos, pero ninguno había sido nombrado cardenal hasta ahora. En una entrevista de Así Prensa al padre Fernández en el 2015, el sacerdote señaló que siendo superior de los salesianos del sur de Argentina, con sede en Buenos Aires, colaboró con el entonces cardenal Bergoglio cuando era arzobispo. El 24 de mayo de cada año yo siempre le acompañaba en la Eucaristía que él presidía en la Basílica de María Auxiliadora de Almagro, donde fue bautizado, precisó.
Por otro lado, en marzo del 2023, el rector mayor contó que se dirigía a Argentina con motivo de una celebración en honor al nuevo santo salesiano y amigo del Papa, San Sati, y que el pontífice le había mandado un mensaje pidiéndole que los salesianos sigan amando la Patagonia, a la cual lleva en el corazón. La Patagonia fue la primera obra misionera en la historia de los salesianos. En 1875, el propio San Juan Bosco mandó un grupo de sus religiosos encabezados por el padre Juan Cagliero, quien luego fue el primer obispo salesiano y el primer cardenal de la congregación. Con la expansión de los hijos de Don Bosco, el pequeño Bergoglio conoció a los religiosos y estudió en un colegio salesiano en 1949. Más adelante, cuando tenía 17 años, tuvo como director espiritual al padre Enrique Pozzoli, salesiano, quien lo ayudó mucho en su salud y vocación. Por otro lado, el Papa Francisco es hincha del Club San Lorenzo de Almagro, impulsado por el padre Lorenzo Massa, también sacerdote salesiano. El club se puso este nombre en honor al sacerdote y también al diácono mártir. Finalmente, es importante destacar que cuando el pontífice fue a la Basílica de María Auxiliadora de Turín en el 2015, con motivo de los 200 años del nacimiento de Don Bosco, señaló que había aprendido a amar a la Virgen María con los salesianos. Aleluya. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Colgado en cruz, mirando a su propia madre y al discípulo que amaba, Jesús se dirige primero a la Virgen María con las palabras: «Mujer, aquí tienes a tu hijo», y después a Juan: «Aquí tienes a tu madre». Desde aquel día Dios regala a su propia madre a la humanidad y por ello nadie desde entonces ha quedado huérfano. Sin embargo, a primera vista, pareciera que la realidad que vivimos contradice esta promesa y pareciera que como humanidad somos hijos de la violencia irracional. San Pablo en la primera carta a Timoteo recomienda hacer peticiones y súplicas por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad. Pero pareciera que como humanidad respiramos aires bélicos, anhelamos la paz, pero soñamos con la guerra. La humanidad no puede juntarse para construir la paz y derrotar la pobreza, pero con facilidad se construyen alianzas y se recogen fondos para entrar en un conflicto bélico. Pero ¿devuelve el alma al cuerpo?
que aún somos capaces, más allá de cualquier ideología, de colocar límites a la tolerancia. La tolerancia se torna intolerante frente a la injusticia y a la insensatez que no respeta la vida humana. Justamente este estado de ánimo lleno de angustia y de estupor nos hace acudir a la madre, a nuestra madre, que Jesús donó a la familia humana. Una madre ve y comprende con el corazón. Y en medio de tanta irracionalidad, no nos queda otra que dirigirnos a la Madre. La Virgen fue testigo del asesinato irracional contra su Hijo Jesús y en medio del dolor supo confiar. Confiar en Dios no significa negar la realidad dolorosa de los hechos, sino implica creer contra toda esperanza humana que Dios es más grande, que la última palabra pronunciada es vida y no muerte. Creer significa, en palabras de San Pablo, esperar contra toda esperanza, porque Jesús, el Cristo, se entregó a sí mismo para rescatar a todos. Esta fe invita la creatividad humana, porque en Dios y con Dios todo es posible. Dudar de esto es dudar de Dios. Jesús, al regalarnos a su propia madre, nos invita a acudir a aquella, a dejarnos consolar por ella, a pedirle que interceda por nosotros. ¿Quién no escucha la voz de una madre? ¿Es posible negarle algo a una madre? Esta es nuestra salvación. Acerquémonos a Jesús, el único mediador, por la intercesión de su madre. Pidamos a Jesús, por María, el regalo de entender el mundo con el corazón divino. La Virgen del Carmen es patrona de Chile. Pidamos por la patria. El problema mundial de hacer justicia sin venganza no es ajena a nosotros. Pidamos para que poseamos un espíritu patriótico, es decir, una opción solidaria para que todos tengamos cabida en el país. Que ni las ideas ni el dinero sean ocasión de división, sino por el contrario, una oportunidad para juntar fuerzas en la reconstrucción de la patria, donde todos puedan habitar cómodamente y a gusto. Al celebrar la fiesta de la Virgen del Carmen, hagamos un acto de profunda confianza en Dios, con sencillez. Pidamos la poderosa intercesión de la Virgen para que el verdadero éxito de Chile se mida con el espíritu de la solidaridad, para que aprendamos a ser fieles en el amor y sepamos perdonar a aquellos que nos lastiman, para que nuestra confianza en Dios Padre dirija los pasos de nuestras vidas en medio de los problemas y las dificultades, para que estemos atentos a las necesidades de los otros, especialmente de nuestras familias. Gratitudes vengo a darte, madrecita, perla preciosa, bonita del Carmen, mi chinita. Las gracias te da tu pueblo al encontrar al Salvador de este mundo, Rey del amor y de la paz. Hoy yo te vengo a cantar, a ti, reina del Tamarugal. A los hijos de esta tierra y del
alumbre siempre, siempre más. Hoy yo te vengo a cantar, a ti reina del Tamarugal. Canta y baila conmigo, que detrás del cerro sale el sol, que la multitud está esperando a la madre de los pobres y el amor. Canta y baila conmigo, que detrás del cerro sale el sol, que la multitud está esperando a la madre de los pobres y el amor. Canta y baila conmigo, que detrás del cerro sale el sol, que la multitud está esperando a la madre de los pobres y el amor. Canta y baila conmigo, que detrás del cerro sale el sol, que la multitud está esperando a la madre de los pobres y el amor. Familia, identidad y valores. Nuestra función como padres es entonces ir guiando a nuestros hijos en el camino de la vida, pero teniendo en cuenta que cada individuo es único. En la familia construimos la identidad de la persona, se protege su autonomía y es la base desde donde se proyecta en el ámbito social. Además, cumple una función esencial en el desarrollo de la persona humana, porque es el lugar donde se forma la personalidad en todos sus aspectos, incluyendo también lo físico y lo espiritual. Somos los padres quienes, como primeros responsables de la educación de nuestros hijos, protegemos su intimidad y promovemos su desarrollo con base en los valores. La educación escolar cumple una labor importante y apoyo a nuestras familias y debe desarrollarse en plena armonía con nosotros, los padres de familia, respetando la identidad cultural. La familia es la única institución capaz de velar, cuidar, amparar, proteger y apoyar a los más débiles de la sociedad. La familia es el lugar donde aprendemos y empezamos a amar y a ser amados. Es la única pedagoga del amor verdadero, ya que solo los modelos de mamá y papá es que podemos conocer el amor de un hombre, entender el amor de una mujer, aprender sobre el amor de pareja y el amor entre los padres y los hijos y entre los hermanos. Allí se entienden y se viven valores tan fundamentales como la solidaridad y el reconocimiento del otro. Con papá, mamá y hermanos se vivencia en la cotidianidad de las circunstancias lo bueno, lo malo, lo triste, lo feliz de la existencia. En la familia se hace realidad la capacidad de darse como persona irreemplazable y de ser recibido como tal. El rol de ser padres es muy complicado y solamente se aprende con el tiempo, ya que no está escrito en ningún libro y cada persona puede tener un concepto diferente. Hay que tener en cuenta que es muy complicado cumplir con todas las responsabilidades que el ser padre implica. Los padres enseñamos valores, pensamientos e ideologías y tratamos de educar a nuestros hijos lo mejor posible. Nuestra función como padres es entonces ir guiando a nuestros hijos en el camino de la vida, pero teniendo en cuenta que cada individuo es único. Por esto el educar no es hacer una persona, sino ayudar a que nuestro hijo se encuentre a sí mismo.
Cada familia somos un vínculo social que debemos encontrar nuestra propia identidad y establecer puntos de referencia que nos guíen, eduquen y orienten a nuestros miembros. Así se genera la buena convivencia. Hay que darse generosamente a los demás sin esperar recibir nada a cambio. La grata convivencia no se improvisa ni se adquiere por generación espontánea. Requiere aprender a cuidar una serie de detalles fundamentales para hacerla más amable y cordial. Quizá el punto de partida sea el tratar de comprender bien a los demás y adentrarnos en la situación de cada uno. Ningún individuo es idéntico a otro. Cada uno tiene su propia personalidad, su carácter, su temperamento, sus metas e ilusiones profesionales, familiares, sus propios gustos y aficiones. Y es necesario captar cómo es cada uno para tratarlo adecuadamente. Existen personalidades apasionadas, otras detallistas, otras más frías, cerebrales y metódicas. Ante una magnífica e importante noticia, esas personas la reciben de diversas formas. Las personalidades apasionadas, quizá, tengan expresiones de júbilo o gritos de entusiasmo. En cambio, las que son cerebrales, probablemente dirán tan solo, ¡qué bien! Y punto. ¿Cómo generar la buena convivencia? Para que se genere una grata convivencia se deben de cuidar en primer lugar las normas de la urbanidad, de cortesía y de respetar a cada uno como es y como piensa. Para ello es necesario conocernos a nosotros mismos con nuestros defectos y virtudes. También es fundamental el aprender a escuchar. Algunas personas conversan demasiado sobre sí mismas, y eso, a la larga, resulta cansado. Es mejor la labor de escucha como receptor, para luego poder emitir nuestros propios juicios y opiniones, es decir, intercambiando serenamente los puntos de vista. De la misma forma, tal y como se encuentra nuestro país en lo político y en lo económico, el hecho de insistir una y otra vez en algo tan sabido y comentado por los medios de comunicación no puede ser interesante, como tampoco el abundar en demasiadas malas noticias, en ser negativos o pesimistas. Nuestra conversación debe orientar más bien hacia todo aquello que resulte enriquecedor, sugerente, interesante. De esta forma surgen intercambios de comentarios animantes y positivos. Sin que suene a un autoelogio, hace poco me decía una comunicadora: me gustan algunos de tus artículos porque abordas otros temas distintos y originales y no caes en esas opiniones de algunos comentaristas que son obvias, reiterativas y por tanto aburridas. En efecto, me parece que ante la situación general del país, todos debemos hacer un esfuerzo por tratar de exponer temas de conversación constructivos y que aporten ideas e iniciativas creativas. Es conveniente evitar todo lo que resulte molesto y desagradable, por ejemplo, las críticas mordaces o hirientes, las continuas burlas de desprecio hacia los demás, porque el descalificar a los demás no conduce a nada positivo, sino que crea un mal ambiente y denigra al prójimo. En cambio, las personas que saben reconocer las virtudes, los valores y logros de los demás generan un ambiente amable y cordial. El buen humor. Es importante tener buen humor. Cuento con familiares y amistades que han desarrollado el arte de contar buenos chistes, de contemplar el lado gracioso y divertido de las cosas ordinarias. Eso se agradece mucho porque es la sal de la vida. Eso rompe la monotonía, la excesiva solemnidad en el trato y lleva a la sencillez, a la naturalidad y espontaneidad en la convivencia. Estas mismas personas son capaces de contar divertidas y amenas anécdotas que alegran la vida de los demás. Tengo una hermana que es capaz de contar chistes por más de una hora. Mis primos le piden que cuente los mismos chistes, y aunque mi hermana les diga, pero si esos chistes ya se los he contado, hasta un libro les mandé de chistes y bromas. Ellas invariablemente responden,
Pero tú los cuentas muy divertidos y nos reímos mucho. Vuélvelos a contar, por favor. Y así se inicia una agradable sesión de chistes y bromas que se enriquece con otros más que aportan los demás familiares y se logra tener una reunión sumamente divertida y agradable. Siempre se ha considerado que es un acto de caridad el brindar un rato de alborozo y regocijo a los demás y el procurar que pasen momentos inolvidables, entrañablemente familiares. En definitiva, para convivir hay que darse generosamente a los demás sin esperar recibir nada a cambio y tener el espíritu de servicio para que los demás sean felices. La importancia del domingo. Para la mayoría de las personas, el domingo significa descanso y obligación de asistir a la celebración eucarística. Con demasiada frecuencia se piensa en la obligación de asistir a misa como un término disciplinario de la Iglesia, pero debemos mirar más allá de esto. Debemos recordar que para los cristianos de los primeros siglos, un día de la semana tenía una importancia incomparable, el domingo. Ese día en que los evangelistas ubican la resurrección del Señor. La escritura y los primeros escritos de la Iglesia hablan de celebrar el domingo como un día especial, el día de los días para la asamblea cristiana. Esto es tanto más notable ya que en los tiempos de la persecución de los romanos, solo el sábado era feriado, así que los cristianos tenían que trabajar los domingos. A pesar de este hecho, la Iglesia consideró siempre de suma importancia que la Eucaristía se celebrara el domingo. Como podemos ver, desde el principio el domingo fue un día de adoración. La idea de que el domingo fuera un día de descanso se convirtió en el tema de un precepto solo hasta el siglo VI. Este descanso se refería más a poner la mente y el corazón en Dios que a una provisión contra todo trabajo. Cuando la comunidad cristiana se reúne el domingo, lo hace para celebrar la resurrección de Cristo, su Señor. En el domingo, la comunidad también celebra el día que se cumplió la nueva alianza, signo de un mundo nuevo y, por tanto, fuente de la alegría que marca la celebración. Desgraciadamente, muchos fieles se quedan más con el pensamiento de obligación de asistir a la Eucaristía dominical y le dan menos importancia al porqué de su celebración. Quizá la culpa se encuentre en una formación excesivamente jurídica y en la falta de una auténtica catequesis respecto al domingo. Pidamos al Señor que podamos celebrar la Eucaristía con alegría cada domingo y que no lo veamos ya como una obligación, y así de esta forma podamos reflejar esta misma alegría en medio de nuestros hermanos. Hermanos y hermanas, el Semanario Diocesano El Amigo de la Familia nos trae las diversas informaciones este domingo 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen. En la página 1, Virgen del Carmen, Madre de Chile, enséñanos a conquistar el verdadero progreso, que es construir una nación de hermanos donde cada uno tenga pan, respeto y alegría. En la página 2, campaña Kilos de Amor. La exitosa campaña se realizó en nuestras comunidades y también en diversos espacios públicos con el apoyo de diversas entidades de la comunidad. Guías y scouts del Santuario Jesús Nazareno realizan su campamento de invierno. También en nuestra comunidad del santuario, bendición de la nueva imagen de Santa Rita en el Santuario Jesús Nazareno. Finalmente, los niños de la catequesis familiar del Santuario Jesús Nazareno recibieron el credo. Envío de los monitores de Sebas, Experiencia de Invierno 2023 en las parroquias de Punta Arenas. En la fotografía podemos apreciar imágenes de la comunidad del Santuario Jesús Nazareno, de la parroquia Cristo Obrero y de la comunidad Nuestra Señora de las Nieves. Movimiento Juvenil Salesiano del Instituto Don Bosco realizó las colonias salesianas de invierno Villa Feliz. Finalizamos la página 3 con la información que el rector mayor de los salesianos, el padre Ángel Fernández, ha sido nombrado cardenal de la Iglesia por el Papa Francisco. El próximo domingo, 23 de julio, a las 12:15 horas, en la Iglesia Catedral de Punta Arenas, en la Eucaristía Dominical, el diácono Carlos Oyarzún Seguich
celebra sus 50 años de ministerio diaconal. Acompañémosle como comunidad diocesana agradecida por el ministerio de nuestro hermano Carlos. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 16 de julio, en el comienzo de una nueva semana, el equipo de comunicaciones del Santuario Jesús Nazareno les recuerda el elenco de santos y santas que se celebrarán esta semana para que vayan y saluden a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 16, Nuestra Señora del Carmen. El día lunes 17, Santa Carolina. El día martes 18, San Federico. El día miércoles 19, San Arsenio. El día jueves 20, Santa Marina. El día viernes 21, San Daniel. El día sábado 22, Santa María Magdalena. Y el próximo domingo 23, Santa Brígida. Hermanos y hermanas, para despedir este programa, enviamos un saludo cariñoso a las comunidades que llevan por nombre Virgen del Carmen en toda nuestra Patagonia, chileno y argentina. En particular a los hermanos y hermanas que han celebrado las novenas, preparándose para esta festividad el día de hoy. Y también el saludo cariñoso al Santuario de la Virgen de la Tirana, que este año ha podido retomar completamente la celebración en su explanada y en su santuario. Hermanos y hermanas, esperamos que siga pasando un feliz invierno, los escolares estén disfrutando sus vacaciones, comienza su última semana de estas, y también a toda la comunidad magallánica y puntarenense en particular, que ha celebrado la fiesta del invierno el día de ayer y de hoy. Hermanos y hermanas, que esté muy bien, que el Señor Jesús Nazareno nos bendiga a todas y todos. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.